Bueno, hermanos, estuvimos viendo en la clase pasada la caída, en qué consistió la caída, los resultados funestos de la caída, la maldición de la tierra, el hombre fue expulsado del jardín del Edén. Eso implica que eh, aquel ambiente de felicidad, de gozo, de alegría, de placer, como se llama el jardín del Edén, aquel paraíso perfecto donde el hombre solamente experimentaba gozo, donde el hombre solo experimentaba plenitud, alegría, aquel ambiente perfecto que Dios había diseñado para él, ya no estaba más ahí. Ahora dice que está en la tierra de la cual fue labrado, de la cual fue tomado, una tierra que era mucho más difícil de cultivar, mucho más difícil de labrar. Llegó el cansancio, llegó el sudor de la frente, el trabajar duro, se aumentaron los dolores del embarazo en las mujeres. La relación perfecta que había entre Adán y Eva fue un poco trastocada, deteriorada. El uno culpaba al otro de lo que estaba pasando. Y finalmente aquella tranquilidad y aquella paz se convirtió en miedo y en vergüenza. Por primera vez Adán tiene miedo de Dios y siente vergüenza de sí mismo. Dios, que había advertido todo esto, tuvo misericordia de ellos y en ese día que Dios había dicho que iban a morir, en ese día Dios sacrificó a un cordero y tomó la piel de este cordero y con esa piel vistió a Adán y a Eva. Y estuvimos viendo que este acto de Dios, que fue el primer sacrificio que Dios haría por los pecados, por la culpa, para cubrir la maldad, para cubrir la culpa que está representada en la vergüenza que siente Adán y Eva, de estar desnudos, sensación que nunca antes habían experimentado, sino que vino con el pecado. Dios cubrió con ese sacrificio, cubrió esa vergüenza, cubrió esa culpa y, y bueno, a partir de ahí las cosas ya no serían igual. Pero hubo una promesa. En ese mismo momento, Dios muestra todo su carácter santo, muestra su justicia, muestra su santidad. Su justicia está manifestada en la disciplina que le infringió a cada uno de ellos, de los que participaron de estas cosas. Su justicia está también representada en el hecho de que puso a un cordero a que sufriera la muerte en el lugar de ellos. Y, y bueno, y su misericordia y su perdón están representados también en ese cordero, en ese sustituto que Dios proveyó para que ellos no murieran ese mismo día ahí. Y también está la fe y la esperanza a través de la cual ellos serían justificados delante de Dios. Fe que ellos tendrían que poner en su palabra. Aparece la primera promesa de redención que, como ustedes la conocen, está en Génesis capítulo 3, versículo 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. No olviden que eso es supremamente importante. En Génesis 3:15 está la primera promesa de redención. Y esa primera promesa de redención se constituiría en la primera luz de esperanza que los mantendría a ellos con vida, que los mantendría a ellos a la expectativa de que todas esas maldiciones y toda esa consecuencia de su pecado un día serían removidos y un día ellos serían redimidos. Entonces pasa el tiempo y ahora vamos a mirar qué pasó. O sea, ya vimos las consecuencias inmediatas de su pecado, de su desobediencia, pero hay unas consecuencias posteriores que se van manifestando conforme el tiempo va transcurriendo, porque es que lo peor que sucede es que sus corazones quedan contaminados,
sus corazones ya no son esos corazones puros y limpios, ya hay una inclinación a la maldad en ellos y a través, a través del tiempo estas inclinaciones se van a manifestar. Entonces vamos a mirar cómo se desarrolla ese pecado, cómo se manifiesta ese pecado y vamos a mirar ahora un punto que está en el capítulo 4 y el capítulo 5 que se titula El desarrollo de la maldad y comienza con la situación de Caín y Abel, de cómo Caín mata a su hermano en un arranque de ira, en un arranque de envidia, cómo la maldad comienza a cobrar sus víctimas, la maldad en el corazón del hombre. Entonces, vamos al capítulo 4 de Génesis y leemos del 1 al 5. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Bueno, este es el primer registro que vemos de los hijos de Adán yendo a adorar a Dios. Y esto es supremamente importante porque implica que hay un sistema de adoración ya establecido. Eso es importante, que esta no es una ocurrencia momentánea de Caín o de Abel, es un hecho en ese momento histórico, en ese contexto religioso, podríamos decirlo así, de lo que se está dando, de lo cual el Génesis no nos explica con lujo de detalles, pero nos dice algo clave y es que esto aconteció andando el tiempo, o sea, aconteció mucho tiempo después. Recuerden que el primer sacrificio por el pecado lo hizo Dios y que en ese momento que hizo ese sacrificio también le demostró a Adán y Eva cómo se podía cubrir el pecado y también le demostró a Adán y Eva que con hojas de higuera no se puede cubrir el pecado. Es decir, que nosotros con nuestro propio esfuerzo, con nuestra propia religión y con nuestras propias obras no podemos cubrir el pecado, que es necesario que alguien pague por ese pecado porque él dijo que la paga del pecado es muerte. Entonces, eso es importante porque es un principio que Dios estableció allí, en ese momento cuando Él sacrifica el primer animal, cuando Él mismo despoja a Adán y Eva de esas vestiduras que no sirven para que pudieran estar en la presencia de Él y le coloca las vestiduras de un cordero sacrificado. Ahí hay un principio y hay una luz muy grande que muestra cómo Dios los ha instruido a Adán y Eva en la manera como se deben presentar ante Él, en la manera como lo deben adorar. Y ese es el contexto que nos puede ayudar a entender por qué razón a Dios no le gustó la ofrenda de Caín y por qué razón sí le agradó la ofrenda de Abel. Entonces, miremos algunas cosas que están allí en el texto intrínsecamente. Lo que el texto primeramente dice de una manera bien escueta es que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra, o sea, que era una ofrenda de frutos, era una ofrenda vegetal. No dice qué era, ni la calidad de lo que era, ni de qué era, dando a entender la escritura que esa ofrenda no tenía nada eh, del otro mundo, no tenía nada de extraordinario lo que Caín estaba ofreciendo. Número uno, en la descripción que hacen de la ofrenda de Caín, no hay ningún tipo de descripción, no hay ningún tipo de característica que resalten. Dice que trajo algo del fruto de la tierra. No dice ni que era bueno ni que era malo. No es nada significativo, no es nada importante, por un lado.
pero sí podemos relacionar el hecho de que una vez también Adán y Eva trataron de cubrir su pecado y su maldad con hojas, con vegetación, con, las, con las hojas del campo, con las hojas de higuera, y a Dios no le gustó o le pareció que eso no servía. Entonces hay como una luz ahí que muestra claramente que Dios ya había establecido la manera correcta de acercarse a Él. Ahora, lo otro que vemos es que hay una relación entre la persona que trae la ofrenda y la ofrenda. El texto es muy claro al decir que Dios no miró con agrado a Caín y tampoco a su ofrenda. O sea que lo que nosotros traemos a Dios y lo que somos hace parte de una misma cosa. O sea que no importa lo que traigamos, si lo que somos no está de acuerdo o en consonancia con lo que traemos. Es decir, si no lo traemos con el corazón, si no lo traemos de la manera correcta, o sea que no basta con traer la ofrenda, es cómo la traemos y cuál es la actitud a la hora de adorar a Dios. Nuestras actitudes personales pueden hacer que Dios nos mire con agrado o con desagrado. Pero ahora hay una luz más grande y es la ofrenda de Abel. Abel es el menor, Caín es el hijo mayor y Abel es el menor. Pero dice el versículo 4 algo bien claro. Dice que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Y eso implica, no se ve claro en la Biblia que se hayan establecido un sistema de ofrenda, pero sí se ve claro que hay una diferencia en la manera como Abel selecciona lo que va a ofrecer y la manera como Caín selecciona lo que le va a ofrecer a Dios. Y dice que Abel trae de los primogénitos. ¿Qué quiere decir eso? Que buscó los primeros animales, que buscó lo mejor de los animales que él tenía. De lo que él tenía, él trajo lo mejor. Y dice, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, o sea, de lo mejor de las ovejas que él tenía, los primeros en nacer, y eso a lo largo de las escrituras vamos a darnos cuenta de todo lo que significa. Los primeros en nacer, o sea, las primeras ovejitas que le nacieron, de esas primeras ovejitas que le nacieron, él selecciona la más gorda. Él selecciona la más gorda. De las ovejitas que le trajeron, él selecciona la más gorda. Eso muestra algo del corazón de Abel. Eso muestra lo que Abel siente para Dios, para con Dios. Eso muestra el concepto que Abel tiene de Dios. Y eso muestra que Abel tiene un sentido de obediencia hacia la manera como Dios ha determinado que se debe adorar a Dios. No podemos presentarnos delante de Dios sin un sustituto por nuestros pecados porque somos pecadores. De tal manera que cuando Abel decide entregar un animal, ofrendar un animal, sacrificar un animal, está reconociendo su pecado, está reconociendo que él debe morir, pero que él se acoge al sistema sacrificial que ya está tácito ahí, que ya Dios ha establecido, y Abel recoge todo el sentir del corazón de Dios, reconoce al traer el cordero que este cordero es un sustituto por sus pecados, de tal manera que reconoce su pecado. Cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, podemos entrar convencidos de que somos dignos de entrar, o podemos entrar con total confianza, pero no puesta en nosotros, sino en el sacrificio de la cruz, en el sacrificio de Jesús. Y esto es lo que tipifica la adoración de estos dos muchachos. Caín viene y trae lo que a él le parece. No hay nada escrito acerca de ofrecerle frutas a Dios en ninguna parte y no creo que él estuviese ignorante de que eso no tenía nada que ver
con el sistema de ofrendas que Dios exigía, ni con la adoración que Dios demandaba. La adoración está basada en obedecer a Dios. La adoración no está basada en mis propios antojos personales, sino en lo que Dios es. Entonces vemos a un Abel, a un Caín, perdón, que está al margen de los requisitos de Dios, que no le interesa lo que Dios ha demandado ni lo que Dios ha enseñado y que está haciendo lo que le da la gana. Pero vemos a un Abel que se somete a los lineamientos de Dios, que se ha esforzado por agradar a Dios, que reconoce que es un pecador y al mismo tiempo reconoce la grandeza y dignidad de Dios, porque no le va a dar la oveja más flaca ni la última, le va a dar la primera y de las primeras le va a dar la más gorda. Eso tiene que ver con el corazón. Por eso es que dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Porque lo que damos, lo que separamos, lo que escogemos para Dios y lo que le entregamos a Dios, dice mucho de lo que Dios significa para nosotros. La manera como cantamos en la iglesia, la manera como escuchamos el sermón, la manera como nos levantamos cada domingo para adorar, la manera como organizamos nuestro tiempo para presentarnos delante de Dios a la primera hora del día, antes de hacer cualquier cosa. Todo lo que hacemos y la manera como lo hacemos, las cosas que le entregamos a Dios, sea nuestro tiempo, sea nuestro dinero, la manera como seleccionamos y preparamos la ofrenda, todo eso habla de lo que Dios es para nosotros. Entonces, Dios cuando ve lo que le entregamos, también ve el corazón, porque el corazón es lo que nos lleva a dar la clase de cosas que a Dios le agradan. Lo que damos tiene que ver con quién es Dios para mi vida. Ahora, ¿qué sucedió cuando Caín descubre que a Dios no le gustó su ofrenda? Este muchacho, lejos de examinar en qué está fallando, lejos de mirar qué es lo que está ofreciendo, no pudo tener la humildad de preguntarle a Abel qué hice mal, o quizás él sí sabía que había hecho mal. El asunto es que él se llena de soberbia y sobre todo se llena de rabia y comienza a sentir un odio y una rabia por su hermano Abel, quien sí es un verdadero adorador, quien sí es un hombre piadoso, que sí es un hombre de fe, que confía en ese cordero de Dios que debe ser sacrificado en el lugar de su pecado. Caín comienza a odiar a su hermano, sale del servicio, por decirlo así, sale del templo, sale lleno de rabia, lleno de enojo, con ira, con enojo. Y Dios, que no está allí para matar a nadie, para caerle encima ante la primera falla, Dios comienza a tratar con él. Mire lo que dice el versículo 5, dice, entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Cuando buscamos esta frase, en otras traducciones dice, ¿por qué estás tan enojado y por qué estás tan cabizbajo? Eh, esta frase tiene que ver con aquel enojo que se guarda por dentro, aquel enojo que se calla, aquel enojo que nos amarga la existencia y que hace que la persona esté siempre callada y siempre con su mirada hacia abajo, no puede mirar de frente, no puede mirar a los demás, la carcome el odio, la carcome el enojo, la envidia acerca de por qué a Abel sí y a mí no. Y Dios trata con Caín. Dios ve lo que está sucediendo al interior de Caín. Dios actúa, opera allí, como cuando el Espíritu Santo opera en nosotros para redarguirnos de pecado, para mostrarnos nuestra falla, para impedir que avancemos en nuestros errores. Entonces, dice el Señor, ¿por qué estás así? Y el versículo 7 le dice algo todavía más claro. Le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Le está diciendo, Caín, tú sabes perfectamente que si haces lo bueno, eres exaltado, y que si haces lo malo,
le abres una puerta al pecado. Y el pecado puede enseñorearse de ti, es decir, puede dominarte. Pero aún así, le está diciendo a Caín, aún así, aún cuando hagas lo malo y aún cuando el pecado te esté acechando para conquistarte, le está diciendo, tú te puedes enseñorear de ese pecado, tú puedes tomar el control, aunque hayas fallado, aunque hayas hecho lo malo, aunque tu corazón esté lleno de odio, tú te puedes levantar, tú puedes perdonar, tú puedes reaccionar, tú puedes detener lo que te está sucediendo. Le está diciendo Dios a Caín. Y eso es interesante porque la Biblia también nos habla del enojo, nos dice no se ponga el sol sobre tu enojo, ni deis lugar al diablo. El enojo es una de las cosas más destructivas que puede llegar a nuestra vida, que puede llegar a nuestro corazón y es imposible que no nos enojemos. En este caso, Caín está enojado injustamente porque fue él el que hizo lo malo, pero le da rabia que fue su hermano, el menor, el que fue alabado por Dios, mientras que él no lo fue. Entonces, él tiene envidia de su hermano, él tiene enojo, él tiene rabia, y aunque Dios está hablando con él y está tratando con él, le está diciendo, ¿por qué estás así? Tú sabes perfectamente que si haces lo malo, el pecado entra a tu puerta. Si haces lo malo, le abres una puerta al pecado. Pero aún así, cuando Dios hablaba a Caín, le decía, te puedes enseñorear del pecado. Dios está diciendo que nosotros, los seres humanos, fuimos dotados de dominio propio, que nosotros tenemos que asumir nuestra maldad, tenemos que asumir nuestro pecado, tenemos que asumir la rabia, tenemos que asumir el enojo, tenemos la capacidad de controlarnos y que tenemos que aprender a hacerlo. Y Dios habló así a Caín buscando como que el muchacho abriera los ojos y se diera cuenta de que su corazón se estaba carcomiendo de la rabia, que quizás ya Dios sabía lo que estaba tramando, lo que estaba pensando, pero Caín no escuchó la voz de Dios. Caín no escuchó la voz de Dios, siguió rumiando su odio y siguió maquinando lo que quería hacer. El odio creció a tal manera, escuchen bien, el odio creció a tal manera que deseó con todas sus fuerzas matarlo, hasta que se embarazó, por así decir, de esa idea de que lo quería matar y planeó la manera de matarlo. Lo primero que nosotros estamos viendo aquí es el cumplimiento de aquella promesa de redención. En la promesa de redención, Dios dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, y entre su simiente y la simiente suya. Y Caín, al pecar contra Dios, al pecar contra su presencia, contra su santidad, al adorarlo de mala manera y con una actitud equivocada, y al presentar ante el altar de Dios una ofrenda que no ha sido pedida por Dios, comenzó a contaminarse, comenzó a degradarse y él se convierte, por decirlo así, en parte de esa simiente que odia a los hijos de Dios, que odia al pueblo de Dios, porque él sentía odio por Abel, porque Abel amaba a Dios y era justo en toda su adoración y en toda su vida de devoción hacia Dios, en su devocional, en su vida de oración. Él mostraba las marcas de un verdadero cristiano, pero Caín llegó a odiarlo con todas sus fuerzas. Entonces dice el versículo 8 que dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito serás tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando la abres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará.
Y le respondió el Señor, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso una señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallase. Bueno, llegamos a un pasaje un poco complicado, pero lo que podemos rescatar con claridad de este pasaje es que Caín tiene una conciencia cauterizada, un corazón endurecido y una incapacidad para reconocer su error y una incapacidad para arrepentirse. Así existen personas que están reprobadas, existen personas que cuando escuchan la palabra de Dios o el Evangelio, en vez de ser quebrantadas, se endurecen aún más. Dios habló a Caín. Dios le dijo, ¿por qué estás tan enojado? Puedes enseñorearte de ese pecado. Una vez más, que Caín ha matado a Abel, que tiene sus manos manchadas de sangre, Dios lo vuelve a llamar de la misma manera que llamó a Adán en el jardín del Edén y le dice, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieras? Le pregunta, lo interpela para darle la oportunidad de una confesión que lo puede llevar a una liberación y a un perdón. Una vez más, Dios le está diciendo a Abel, le está diciendo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Para que él dijera, lo maté, para que él dijera, hice esto, para que él confesara. Pero le añade a su pecado de homicidio, le añade mentira, indiferencia, soberbia, sarcasmo, altivez, arrogancia. ¿Acaso soy yo guarda del hermano? Nosotros con esta frase podemos calcular el estado de cinismo y la dureza del corazón y el entenebrecimiento de su mente y la cauterización de su conciencia. Caín es un hombre totalmente reprobado. Pero sigamos adelante. Cuando Dios le da su juicio, le da su castigo, dice, pues maldito seas tú de la tierra, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. ¿Qué dice Caín en el versículo 13? Espero que todos tengan sus Biblias, hermanos, recuerden, este es un libro que yo no quería dar porque es que sin la Biblia en la mano es muy difícil hacer el seguimiento del libro de Génesis. Todos deben tener su Biblia en la mano y me tienen que ir siguiendo para que así puedan comprobar y entender qué es lo que estamos enseñando. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. ¿Qué significa eso? Significa, me estás tratando duro. Significa de alguna manera sutil, estás siendo injusto, te estás pasando de calidad, me estás castigando más allá de lo que hice. No tiene conciencia de pecado. Le parece que el castigo de Dios es muy fuerte para él, es muy injusto. Y mire lo que dice el 14. Me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Mire el tono de soberbia, de altivez, de arrogancia, de cinismo con que él le reclama a Dios, me vas a echar, me vas a botar y voy a vivir escondiéndome de ti, voy a ser errante y me van a matar. Es como si le dijera a Dios, me van a matar por tu culpa porque me has echado. Entonces, Dios no quiere que Caín muera, pero esta vez no porque haya esperanza para Caín, sino porque hay planes de Dios con Caín, porque hay planes de Dios con una civilización pagana, con una civilización pecaminosa, y ahora lo vamos a ver más adelante. Entonces dice que Caín se fue, versículo 16, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Hermanos, aquí surgen las preguntas que todos conocemos. O sea, número uno, ¿quién va a matar a Caín? No sabemos quién va a matar a Caín. No se supone que son ellos dos, el papá y la mamá. Y número dos, ¿y de dónde salió la esposa de Caín? Esas son preguntas que todos nos hacemos porque el libro de Génesis no es un relato detallado de toda esta civilización y de todas estas personas. No.
Cuando comienza el capítulo 4 dice, sucedió que andando el tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sabemos, pero muchísimo tiempo. Y estos hombres que se conocen como los antediluvianos tienen un promedio de vida de más de 600 años, un promedio de vida de más de 600 años en promedio podían vivir y durante todos esos 600 años podían engendrar hijos e hijas. Cuando Dios habla de Caín y cuando Dios habla de Abel, no quiere decir que ellos eran las únicas personas que existían en la tierra, ni los únicos que le nacieron a Adán y Eva. Es simplemente que toman ese dato, se cree que Caín es el primogénito y como tal, como primogénito, era de él, de quien esperaban esa liberación. Recuerden que la simiente de la mujer, un hijo de la mujer, traería liberación. Y ese es el evangelio que ellos conocen. Ellos tienen la esperanza que un hijo de Eva podría redimirlos del dolor, del sufrimiento y podría regresarlos a aquel jardín del Edén donde vivían en plenitud y donde vivían en felicidad. Entonces, esa es la única respuesta que tenemos para eso. Ahora, la Biblia dice, más adelante en otros libros, como en Hechos capítulo 17, dice que Dios hizo a todo el linaje de los hombres de una sola sangre. Y dice que todos somos descendientes de Adán. Todos los seres humanos descienden de Adán. Solo que en el libro de Génesis se toman solamente las vidas de unos cuantos para narrarnos la parte de la historia que a nosotros nos compete y que tiene que ver con la salvación. La Biblia es el libro que nos revela el plan de salvación. No es un libro de historia que nos revele el origen de todas las cosas y la vida de todas las personas. No es una novela consecutiva donde Dios está obligado a mostrarnos paso por paso qué pasó. No, la Biblia es un libro que contiene unos principios y unos apartes de unos acontecimientos claves que nosotros debemos conocer para entender todo el plan de redención. Eso es todo lo que tiene. En el principio, para que la raza se propagara, para que la humanidad se propagara, como Dios había dicho a Adán y Eva, multiplíquense, fructifiquen, llenen la tierra y enseñorense de todo lo que existe. En ese momento es permitido tener relaciones hermanas o con hermanos. Es permitido en ese momento. Más adelante Dios va a legislar y ahí sí va a quedar prohibido y va a ser considerado un pecado de incesto. Pero en este momento es permitido porque Dios está poblando la civilización. Y repito, para tener una idea clara de la densidad de la población, de lo numerosa que era esa población, de la extensión de esa población, debemos entender que el promedio de vida de los hombres era más de 600 años y que durante ese tiempo engendraban hijos e hijas. Entonces, Caín se fue, ¿cierto? Y queda Adán y Eva, no sabemos con cuántos hijos, no sabemos qué, pero queda Adán y Eva en un espacio, podemos decirlo así, en un espacio geográfico que ellos llaman la presencia de Dios, porque el versículo 14 dice, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. ¿Qué quiere decir eso? Que en el lugar donde habitaba Adán y Eva era un lugar donde se podía de alguna manera disfrutar de la presencia de Dios. Pero al lugar donde es expulsado Caín no está la presencia de Dios y con Caín vivirán las personas al margen de la presencia de Dios. Y eso es clave que tenemos que entender para mirar los acontecimientos que vienen a continuación. Hay una división, hay una ruptura. Sale Caín y queda Adán y Eva, suponemos con otras personas, en el lugar donde estaban, en un lugar donde de alguna manera, quizás a través de los sacrificios, tienen algún tipo de comunión con Dios. Pero Caín se va lejos de la presencia de Dios y es un errante por la tierra. ¿Qué sucede con Caín? Rápidamente vamos a mirar lo que sucede con Caín. Dice el versículo 17, conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc y edificó una ciudad
y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. El primer hijo que tiene Caín se llama Enoc, pero resulta que aquí está diciendo que edificó una ciudad. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente me están mostrando el primogénito de Caín que se llama Enoc, pero él siguió teniendo más hijos y Enoc a su vez también tuvo más hijos, de tal manera que hubo tantas personas que poblaron una ciudad y le colocaron al nombre de esa ciudad Enoc. ¿Quiénes vivían en esa ciudad? Todos los hijos de Caín y todos los hijos de Enoc, que en este momento es eh, enunciado como su primogénito. Luego sigue el árbol genealógico de Caín. Dice, y a Enoc, o sea, el primogénito de Caín, que es Enoc, le nació Irad, ¿cierto? Pero quiere decir que el único hijo de Enoc es Irad. No, no. La Biblia solamente coloca las cabezas, los primogénitos, pero detrás de ese primogénito hay una cantidad de hermanos que a su vez tienen hijos y a su vez tienen nietos, y lo mismo sucede con todos. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Todos estos son nombres de los primogénitos de las cabezas de generaciones. Y todos ellos tenían hijos, tenían hijas, y sus hijos y sus hijas engendraban más hijos y más hijos. Por eso se dice que ellos poblaban ciudades. Más sin embargo, los nombres que la Biblia nos da son los nombres de las cabezas de familia, de los primogénitos. Esos son los nombres que hay. Versículo 19, va a suceder algo importante. Dice, y Lamed, cierto, que ahora lo vamos a ver más adelante, Lamed tomó para sí dos mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. ¿Qué está diciendo aquí? Que por primera vez un hombre se convierte en bígamo, en polígamo, por primera vez. ¿Quién fue Lamec? Un descendiente de Caín. ¿Quién es Caín? Un hombre reprobado por Dios, que es expulsado de la presencia de Dios, que nunca se arrepintió de sus homicidios, que se enorgulleció de su maldad y que despreció a Dios diciendo, me voy a esconder de ti toda mi vida, que nunca deseó ser perdonado por Dios. Es un hombre que vive al margen de la presencia de Dios y en abierta rebelión contra Dios. Y toda su descendencia vive de igual manera. Y es aquí donde por primera vez nace la poligamia. Y eso lo tenemos que tener claro para que entendamos cuáles son los principios establecidos por Dios. Cuando vimos el matrimonio, vimos que Dios vio a Adán, dijo, no es bueno que esté solo y le haré ayuda idónea, y tomó hueso de sus huesos y él dijo, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y ese es el principio eterno de Dios para el matrimonio. La voluntad perfecta de Dios para el matrimonio es un hombre y una mujer que dejen sus casas paternas y que se unan y sean una sola carne y que vivan para solidarizarse y colaborar el uno con el otro. No existe un tercero ni existe más nada. ¿Quién inventó la poligamia? La poligamia se inventó al margen de la presencia de Dios, en contra de los principios de Dios y en abierta rebelión contra Dios. El hombre caído, el hombre perverso, el hombre rebelde fue el que tiene esta decisión. Versículo 19, leemos nuevamente, Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Y Ada dio a luz a Jabal. Es importante porque aquí empiezan unas cosas tremendas en esta civilización. Recuerden que es una civilización que fue expulsada de la presencia de Dios y que está viviendo al margen de la voluntad de Dios. Ya tomó dos mujeres, Lamec. Una de esas mujeres, Ada, en el versículo 20 dice, dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. O sea que aquí nace la agricultura, es lo que nos están diciendo. Versículo 20, Jabal es el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Aquí nació la agricultura.
versículo 21. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Las arpas y las flautas las inventaron aquí, de este lado, fuera de la presencia de Dios. Ahora veamos lo que sucede en el versículo 22. Sila, la otra mujer de Lamed, también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. ¿Qué significa eso? Que Tubal Caín fue el fundador o el creador de la industria metalurgia. Aquí nació todo lo que es la herrería, la metalurgia, el tratamiento de los metales. Y vamos al versículo 23. Aquí enuncian un dicho, un cántico, como un corito. Dice, y dijo Lamed a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamed, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamed en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Está pasando que ellos están orgullosos de su pecado y han crecido o se han desarrollado con un orgullo de ser asesinos. No existe respeto por la vida, y eso es importante, no existe respeto por la vida, sino que la hombría, la virilidad de los hombres cainitas consiste en su capacidad de matar a los demás. Este es un principio. Este Lamec le está diciendo a sus mujeres, si Caín debe ser vengado 7 veces, o sea, conocían todo, Caín había dicho todo lo que Dios le había dicho. Si Caín debe ser vengado 7 veces, yo tengo que ser vengado 70 veces 7. ¿Qué quiere decir eso? Si Caín mató a un hombre, yo voy a matar 70 hombres. Y el cántico de él era, mataré a un varón por mi herida y mataré a un joven con mi golpe. Ese era el cántico de él. Esta es la civilización de los cainitas, recuérdenlo. Esta es la civilización de los cainitas. ¿Por qué decimos que es una civilización? Poblaron una ciudad, crearon el arpa, crearon la flauta, fundaron la agricultura, la industria de la metalurgia. Es una civilización pujante, es una civilización próspera, pero es una civilización que aborrece a Dios y que tiene 2 características notorias, que son la poligamia y el homicidio. Son las 2 cosas que nacen en la civilización cainita. Esa es la descripción que nos hace la Biblia de lo que aconteció cuando Caín se fue de la presencia de Dios, fundó su propia ciudad, fundó su propia civilización, fundó su propio código moral, donde matar era un orgullo, donde el hombre entre más matara, más capacidad de asesinar tuviera, más hombre era, y entre más mujeres tuviera, más hombre era. Y quiero que meditemos en eso. Quiero que meditemos en eso, en cómo el espíritu de Caín ha contaminado y sigue contaminando a tantos varones que creen que entre más mujeres tienen y entre más violentos son más varoniles. ¿De dónde sale ese concepto de la hombría? ¿De dónde sale ese concepto retorcido de la masculinidad? De un hombre que aborrece a Dios como Caín, de un hombre que ha matado a su hermano, de un hombre que se burla de Dios. Y él fue creado a imagen de Dios, pero aborrece a Dios y le da la espalda y dice, de tu presencia me esconderé. Y esta es la civilización que levanta Caín. Y Dios lo permite, Dios lo permite. ¿Y qué quiero decir esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que no siempre la prosperidad, el avance de la ciencia, el avance de la industria, de la metalurgia, de la agricultura, de todas estas cosas y de lo que esté avanzando hoy, no siempre el avance de una cultura significa que esa cultura sea buena. Hay maldad y perversidad.
aquí nace la poligamia y aquí se engendra una masculinidad violenta y agresiva. Los hombres caídos que tienen ese espíritu de Caín sienten que entre más mujeres tengan, más hombres son, y entre más violentos sean, entre más puño den, entre más daño hagan, más hombres son. Eso es una situación supremamente triste, pero necesitamos reflexionar sobre eso. Necesitamos pedirle a Dios que limpie nuestros corazones, que nos devuelva, que nos haga entender que somos imagen suya y que por lo general adoptamos todos estos conceptos erróneos cuando vivimos al margen de Dios, porque fuimos creados para estar delante de Dios como imagen de Dios. Entonces, esa es la característica de la civilización cainita y es la característica del árbol genealógico de Caín, ¿cierto? Pero ahora en el versículo 25, el escritor de Génesis da un salto y regresa al hogar de Adán y Eva. Da un salto porque recuerden, está lejos Caín, se ha ido lejos a tierra de Nod, que significa errante, a una tierra lejos de donde están sus antiguos padres, de donde está Adán y Eva. Pero ahora volvemos al lugar de Adán y Eva y retomamos el relato de qué pasó con Adán y Eva después de que murió Abel, asesinado por su hermano, y Caín es expulsado. En un solo día, Adán y Eva perdieron a sus dos hijos mayores. En un solo día. ¿Qué sucede con ellos ahora? Volvemos al relato de Génesis, versículo 25. Mire lo que dice. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, el nombre del Señor. En este pequeño relato, versículos 25 y 26, nos muestran un marcado contraste entre lo que pasaba con la civilización de los cainitas y lo que pasaba con la descendencia de Adán acá delante de la presencia de Dios. ¿Qué sucedía? Sucedía que cuando un niño nacía, la madre decía, Dios me lo ha dado, o sea, reconocía que provenía de Dios. Había temor de Dios en su corazón. Y en el versículo 26 dice que la vida de Set fue una inspiración para los otros hombres, de tal manera que los hombres, pero ¿cuáles hombres? Los hombres que viven bajo la presencia de Dios, que viven en aquel lugar donde quedó Adán y Eva, que si bien no es el jardín del Edén, es un lugar donde ellos esperan su redención porque hay una promesa de redención y bajo esa promesa de redención en la cual ellos han creído, ellos pueden mantener una relación con Dios. Esos dos versículos nos muestran que mientras hubo una civilización corrupta y depravada que prosperaba científica, tecnológica y digámoslo así, prosperaba en todo, también se corrompía y se degradaba con la violencia y con la promiscuidad. Pero acá hay una generación de la cual no se dice si prosperaba o no prosperaba porque no es relevante, no es importante. Lo que se dice es que había una fe, que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Con el nacimiento de Set, aquella promesa de redención, aquella esperanza de que vendría un varón para librarlos de la esclavitud del pecado, se volvió a renovar y volvieron a invocar a Dios. Esto es lo que está pasando en el hogar de Adán y Eva. Pero cuando vamos al capítulo 5, yo quiero que vean algo importante que va a suceder en la Biblia. En el capítulo 5, nosotros
En el versículo 17 del capítulo 4, observen, del versículo 17 al versículo 24 encontramos una genealogía de los descendientes de Caín, ¿cierto? Ahora en el capítulo 5, observe desde el versículo 1, hay una nueva genealogía que se remonta al primer hombre, que es Adán. Hay una nueva genealogía. Y espero que note algo bien importante en esta genealogía. Voy a leer el versículo 1 al 3. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Aquel era el libro de las generaciones de Caín, pero este es el libro, y lo dice de una manera más solemne y lo dice de una manera más sagrada. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Si usted mira bien este árbol genealógico, aquí ya no aparece ni Abel ni Caín, como si los hubiesen borrado, como si ya no existiera. Cuando la Biblia presenta una genealogía es porque viene el comienzo de algo, viene el comienzo de algo. Y es necesario sentar precedentes de la genealogía porque es importante conocer las personas, los protagonistas de los sucesos que van a acontecer. Entonces, esta es una genealogía que parece indicar que hay un comienzo, un nuevo inicio donde aquel Caín y aquel Abel ya no son parte, por decirlo así, del árbol genealógico de Adán, sino que viene a desarrollarse una genealogía llamada los setitas, o sea, la generación a partir de Adán y de Set, o sea, desaparece Caín y Abel. Entonces encontramos que aquí colocan a Set como si fuera el primogénito, o sea, ocupando el lugar que una vez tuvo Caín, Set, y comienza a describir la genealogía. Y dice, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Si ustedes leen detenidamente cada versículo, se van a dar cuenta que cada nombre que está ahí es solamente un nombre, pero detrás de ellos hay una generación de miles y de miles de personas, porque vivían hasta 900 años y engendraban hijos e hijas. Y esos hijos e hijas apenas alcanzaban la madurez, pues también engendraban hijos e hijas. Entonces podemos hablar de un árbol lleno de ramas que se extendía, ¿cierto? Y esta es la genealogía de Adán después de que tuvo a Set. Entonces, ¿qué quiero que miremos? Porque antes de que comprendamos el capítulo 6, tenemos que mirar esta genealogía. Vamos a mirar primero a los cainitas. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, espero que lo hagan, abran sus Biblias y vamos al capítulo 4. Capítulo 4, retrocedemos al capítulo 4 y vamos a mirar los nombres que aparecen ahí de los descendientes de Caín, quien está lejos de la presencia de Dios en una tierra de errantes. Vamos a mirar en el versículo 17, dice que Caín tuvo un hijo llamado Enoc. Entonces tenemos a Caín y tenemos a un hijo llamado Enoc. De ese Enoc nació una ciudad, o sea, una población. A Enoc le nació otro hijo llamado Irad. Ok, ahí lo tenemos. A Irad engendró otro hijo llamado Mehujael. Ya saben que cada uno de ellos son generaciones.
Mehujael engendró a Metusael. Ok. Metusael engendró a Lamed, ¿cierto? Después, Lamed tuvo a Jabal y Jubal, dos hermanos, Jabal y Jubal. Y dieron a luz también, aparece otro muchacho llamado Tubal Caín, que es el que comenzó todo ese desorden de perdición. Hasta ahí llega la genealogía de Caín o los descendientes de Caín. No quiere la Biblia hacer un árbol genealógico completo, pero sí da un resumen de los personajes más importantes y de esas características que ellos tenían. Recuerden, poligamia, homicidios, pero mucho desarrollo científico y tecnológico. Ahora acá tenemos la generación de Set, o sea, de los setitas. Y encontramos que tenemos a Set, por supuesto, primero Adán, pero no lo puse porque eso es obvio. Primero Adán, luego tenemos a Set. Vamos al capítulo 5 y vamos al versículo 4 y dice que, bueno, Adán engendró a Set. En el versículo 6 dice que Set engendró a Enos. Y luego en el versículo 9 dice que Enos engendró a Cainán. Y en el versículo 12 dice que Cainán engendró a Mahalaleel. No se asusten con esos nombres, que eso no es importante. Y no es importante que los nombres de acá se parecen a los de acá, eso no es importante, no le hagan caso a eso. El versículo 15 dice que Mahalaleel engendró a Jared. Aquí tenemos a Jared. Y el versículo 18 dice que Jared engendró a Enoc. Ok. Y luego dice que Enoc en el versículo 21 engendró a Matusalén. Y luego dice que Matusalén engendró a Lamec. Y Lamec engendró a Noé. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar esto arriba y vamos a mirar algo aquí, hermano. Estos son los cainitas, estos son los setitas. Hay un abismo que los separa. Dios los separó. Dios expulsó a Caín y él edificó esta civilización y le fue muy bien y prosperó. Desarrolló la agricultura, desarrolló la música, desarrolló la metalurgia y quizás muchas cosas más, pero también desarrolló la poligamia y también desarrolló el homicidio. Y aquí tenemos a los setitas, que no se sabe qué desarrollaron ellos, lo que sí se sabe era que tenían hijos e hijas, hijos e hijas. ¿Por qué? Porque lo que dice de los setitas es que tuvieron hijos e hijas y engendraron hijos e hijas, porque engendrar hijos e hijas en ese momento, en ese contexto histórico, está basado en la promesa que un hijo de Eva traería liberación y implica la esperanza de un Salvador. Por eso tener hijos e hijas es supremamente importante para los setitas. Pero ¿cuáles son las características de los setitas? Por ejemplo, cuando vamos a Enoc, dice que Enoc caminó con Dios. Cuando vamos a Noé, eh, cuando vamos a Noé, dice que Lamec, que es el padre de Noé, dijo que Noé podía ser el Salvador. En el versículo 29 dice, llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Eso está en el 5:29. Cuando Lamec engendró a Noé, tuvo la esperanza de que Noé fuera el Salvador, de que Noé fuera el que los libertara del duro trabajo de la tierra por causa de su pecado. Y bueno, hermanos, lo que dice aquí es que estos hombres invocaban a Dios, que estos hombres caminaban con Dios, que estos hombres creían en Dios. Aquí está la generación de los setitas
y aquí está la generación de los cainitas. Están completamente separados, son diferentes. Estos están bajo la cobertura divina y estos están de espaldas a Dios, lejos de Dios y en abierta rebelión contra Dios. Esto es lo que la Biblia nos está mostrando aquí. Hay dos grupos de hombres que han sido separados y Dios ha hecho una separación. Y la separación es tan grande que Caín no aparece en el linaje de Adán. Y eso es importante. Caín no aparece, es como un desterrado, como una persona proscrita, como una persona que no hace parte de eso. Caín no aparece en el linaje de Adán. Y en el linaje de Adán o de los setitas, que viene después de Set, solamente se ven personas que engendran hijos y que están esperando la promesa de la redención. Así termina el capítulo 5 del libro de Génesis, pero de repente vamos al capítulo 6. Quiero que vayan en sus Biblias al capítulo 6, que dice lo siguiente: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, piensen en lo que estamos leyendo, mirando este esquema que les estoy haciendo. La civilización de los setitas, que son miles de miles, millares de millares, y la civilización de los cainitas. Están separados, tanto física, geográfica y espiritualmente. Están completamente separados. Pero en el capítulo 6, no se sabe cuánto tiempo transcurrió, pero transcurrió mucho tiempo y nuevamente Moisés escribe lo siguiente: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Este versículo es supremamente importante porque habla de dos grupos. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo a los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. El versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dice el versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Es una lástima que no podamos vernos las caras porque yo sé que existe una teoría sacada del contexto que no cumple con las leyes de la hermenéutica, que dice que esos gigantes fueron el resultado de la unión entre hombres y ángeles. ¿Por qué? Porque en el versículo 1 del capítulo 6 aparece hombres, comenzaron los hombres a multiplicarse y les nacieron hijas, y que viendo los hijos de Dios, entonces aparece la frase, los hombres y los hijos de Dios. ¿Qué es lo que dice? Que los hijos de Dios, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y a Dios esto le molestó. Dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Qué sucede aquí? Sucede que hay dos grupos, los hombres y los hijos de Dios. ¿De dónde sacaron que los hijos de Dios eran ángeles que se acostaron con las mujeres? No sé. Pero cuando nosotros aplicamos las leyes de la hermenéutica, que dice que la Biblia tiene que explicarse
por sí misma y son unas leyes fundamentales que dice, la primera ley dice que debemos interpretar el texto literalmente. Luego dice que si literalmente no lo podemos entender, debemos interpretarlo según el contexto específico en el que esté, o sea, según el versículo en el que esté. Luego, si no sirve el contexto inmediato, entonces debemos interpretarlo según el contexto del libro, o sea, de todo el Génesis. Y luego, si nosotros tratamos de interpretar un versículo dentro del Génesis y aún dentro del Génesis no le alcanzamos una explicación, entonces tenemos que usar el contexto general de toda la escritura. Pero nunca puede un versículo contradecir todo lo que dice la escritura. Entonces, hay dos grupos de personas. Y es que la Biblia nos ha mostrado que hay dos grupos de personas. Un grupo de hombres que se quedaron bajo la tutela de Dios y un grupo de hombres que a la cabeza de Caín le dieron la espalda a Dios. Y a ese grupo la escritura llama a los hombres. Y al grupo de acá, a los descendientes de Seth, le llama a los hijos de Dios. Los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Caín y toda esa civilización representa a los hombres caídos, a los hombres polígamos, a los hombres bígamos, a los hombres violentos, a los hombres del mundo, al hombre en sí mismo apartado de Dios y de pelea con Dios. Los setitas representan a los hijos de Dios que esperan en su salvación, que sufren en la tierra, que quizás no les va muy bien y quizás no son tan prósperos. Quizás su vida es más simple y más sencilla. Su vida consiste en esperar, esperar que venga la salvación. Estos son los hijos de Dios, estos son los hijos de los hombres. ¿Qué sucedió? Vamos a leer ahora nuevamente el versículo 1, porque yo quiero que entiendan esto, porque hay mucha herejía con respecto a esto. Versículo 1 del capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, ¿cuáles hombres? Estos hombres estaban geográficamente distanciados y separados de los hijos de Dios, no solo por su pecado, sino también por mucha geografía que había aquí. Pero la Biblia dice que cuando se multiplicaron tanto, llegó el momento en que esta línea divisoria desapareció, porque las hijas de estos hombres llegaron a quedar junto a estos de acá, de tal manera que estos hombres comenzaron a mirar a las hijas de Caín. Eso es lo que está diciendo el texto. Los hombres de acá se multiplicaron de tal forma, les nacieron hijas y quedaron tan cerca de estos que estos, viendo, versículo 2, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Por qué es tan grave que se revuelvan? ¿Por qué es tan grave que se mezclen? Porque de esta genealogía debe venir el Salvador. Y esta genealogía tiene que ser una genealogía santa, apartada del pecado, temerosa de Dios, que espera en Dios y que no se contamine con el mundo. Si este árbol genealógico, si este pueblo que está aquí se contamina con pone en peligro el plan de salvación que es la venida del Señor Jesucristo. Porque Jesucristo tiene que venir en un hogar como el hogar en el que Él vino. Tiene que haber una mujer piadosa como María y tiene que haber un hombre piadoso como José. Tiene que haber un hogar así para que Jesús pueda nacer en medio de un pueblo que está apartado del pecado como el pueblo de Israel. ¿Qué hubiese sucedido si Dios no interviene y toda la descendencia de Seth continúa casándose con las hijas de Caín? ¿Cómo son las hijas de Caín?
por favor, las acabamos de ver. Una de esas mujeres se llamaba Ada y otra se llama Sila. Y Ada y Sila significan oscuridad, significan tiniebla. Y son mujeres que no han conocido nunca el temor de Dios. ¿Cómo serían los hijos de Set criados por estas mujeres malas, perversas, acostumbradas a ver a los hombres matarse? ¿Cómo serían los hijos de Set si fuesen criados por estas mujeres de acá? Entonces Dios intervino porque la barrera entre los dos se estaba desapareciendo. Dios siempre dentro de su plan ha querido tener un pueblo apartado. Apartado significa santo. Santo significa apartado. El pueblo de Dios tiene que estar apartado. Apartado no significa que no hablemos con los demás, porque hemos sido llamados a predicar el evangelio a los demás. Apartado significa no contaminarse con el pecado del mundo, no amar al mundo, no pensar como piensa el mundo y vivir para Dios. Y Dios siempre ha requerido para su plan un pueblo apartado para Él. Y esos matrimonios, repito, ponían en peligro el nacimiento del Salvador, ponían en peligro el plan de redención. ¿Qué dice Dios? No voy a contender más con el hombre, o sea, no voy a pelear más con quién, con el hombre. No dice, no voy a pelear más con el hombre y con los ángeles. Por favor, si esa doctrina fuera correcta, que dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y fueron y se acostaron con ellas, por favor, entonces el enojo de Dios no tiene que ser con el hombre, el enojo de Dios tenía que ser con los ángeles. Si esos eran ángeles que vinieron a acostarse con las hijas de los hombres, si eran ángeles, entonces Dios no tiene por qué castigar al hombre si fueron los ángeles los que pecaron al venir a la tierra supuestamente a acostarse con las mujeres. No, eso es un absurdo, eso es una teoría absurda, ridícula, no tiene ningún asidero bíblico. Y muchos grandes siervos de Dios la creen. Y yo estoy tratando de mostrarles por la misma Biblia que es imposible. Dios dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Qué dijo aquí Dios? Les daré 120 años más. Tienen 120 años para arrepentirse. Al cabo de 120 años voy a acabar con la humanidad si no se arrepienten. Fue una sentencia cuando Dios vio que se estaban revolviendo, que se estaban casando. Y así también la escritura nos dice que nosotros somos la sal de la tierra, que nosotros somos la luz del mundo, pero que si nosotros como sal perdemos nuestro sabor, no servimos sino para ser pisoteados. Y nosotros como iglesia perdemos nuestro sabor de sal cuando nos juntamos con el mundo, es decir, no cuando nos juntamos, esa no es la palabra correcta, cuando nos mezclamos, cuando hacemos alianzas con el mundo, eso es lo que significan los matrimonios. Y por eso también se nos enseña en la escritura que no podemos unirnos en yugo desigual. Podemos estar en el mundo, sí, somos enviados al mundo, sí, tenemos que darle testimonio al mundo, sí, tenemos que amar a los hombres, sí, tenemos que ayudarlos y tener misericordia, sí, pero no tenemos que hacer pacto con ninguno que no sea de Cristo. No se unan en yugo desigual, porque ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Y esta es una de las cosas que más enoja a Dios. Y bueno, en la carta a los Corintios estamos estudiando mucho eso acerca de que somos templo de Dios y que no podemos, como miembros de Cristo, unirnos a personas impías. Bueno, entonces continuemos. Vamos al versículo 4 a mirar los gigantes. Vamos a mirar los gigantes. ¿De dónde salieron entonces los gigantes? Porque la teoría dice que de esta unión de ángeles con mujeres humanas es que salieron los ángeles, los gigantes, pero acabamos de decir que no, que es simplemente los cainitas y los setitas, y que los setitas
Miraron a las mujeres cainitas y empezaron a casarse con ellas porque eran hermosas. Vamos al capítulo 4 para descifrar dónde estaban, de dónde salieron los gigantes. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Número 1, los gigantes no son el resultado de las relaciones entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. ¿Por qué? Porque aquí dice que antes de que se diesen esas relaciones también existían los gigantes. Lea bien, versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días y también los había después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. ¿Qué quiere decir? Número 1, los gigantes no son el resultado de una mezcla entre ángeles y hombres. Los gigantes existían antes y existían después. Dice, y les engendraron hijos. ¿Quiénes fueron esos gigantes? ¿Quiénes fueron esos gigantes? Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Escuche bien lo que dice. Está diciendo que aquellos gigantes no eran un híbrido entre ángeles y hombres. No, utiliza la palabra genérica varones de renombre. ¿Qué quiere decir? Que esos gigantes eran 100% humanos, que eran varones, que llegaron a llamarse gigantes por lo valientes y famosos que eran. Léalo usted porque se trata de que usted mismo lo descubra. Dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí no hay ningún ser extraterrestre, son hombres, pero eran tan corpulentos, desarrollaron tanta fuerza, desarrollaron tantas habilidades, fueron tan valientes, fueron tan famosos, la gente los perseguía, buscaban su protección, tenían un liderazgo y una fuerza grande y se les llamó gigantes. Una raza de hombres supremamente altos, una raza de hombres supremamente fuertes, una raza de hombres supremamente valientes que no le tenían miedo a nada, y a esos hombres se les llamó gigantes. ¿Cuántos medían? No sé, quizás medían casi 3 metros, 2 metros y pico. Hoy nosotros podemos ver, recuerden que esto fue antes del diluvio. Antes del diluvio un hombre podía vivir 900 años, ya no. La humanidad cambió después del diluvio, pero hoy nosotros encontramos jugadores de básquetbol que miden 2 metros con 15 centímetros. Son casi gigantes, son casi gigantes. El gigante Goliat medía casi 3 metros, no medía los 3 metros completos, medía casi 3 metros, 2,70 o 2,80, no tengo la medida exacta, pero no alcanzaba a medir los 3 metros. Entonces no están hablando de gigantes como los que vemos en las películas, ni están hablando de seres extraterrestres, están hablando de una raza de hombres que tenían unas peculiaridades físicas, que tenían cierto coraje y cierto valor y que se hicieron famosos porque en aquella época la gente se refugiaba en la fuerza de ellos porque ellos protegían a pueblos y a ciudades con su fuerza y con su valor. Entonces, eso es lo que la Biblia dice y lo demás pues es inventar o introducir ideas raras en el contexto. Vamos al versículo 5 de Génesis 6, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Qué sucede cuando el pueblo de Dios pierde su identidad? ¿Qué sucede cuando dejamos de ser sal? ¿Qué sucede cuando dejamos de ser luz? Pues las tinieblas lo llenan todo.
Y eso es lo que sucedió en ese momento, que al mezclarse los hijos de Dios con mujeres cainitas, la sociedad que se levantó era una sociedad supremamente depravada y supremamente violenta. ¿Por qué? Porque las mujeres que criaron a esos hijos no tenían los principios de Dios, no tenían el temor de Dios. Y ellos heredaron la violencia de Caín. Ellos heredaron los homicidios de Lamet. Ellos heredaron todo ese tipo de depravaciones. ¿Por qué? Porque se volvieron a los hombres, se volvieron a la maldad, se volvieron al lugar de todos los que le habían dado la espalda a Dios. Entonces, toda la tierra se contaminó y eso es lo que sucede. A veces creemos que la maldad aumenta porque sí, pero la maldad aumenta porque la sal deja de ser sal. Cuando nosotros queremos que una carne no se dañe, la salamos y la metemos al congelador. Pero si no le echamos sal, se va a podrir fácilmente. Y eso es lo que sucede con el mundo, que la iglesia se volvió mundana, que la iglesia perdió poder, que la iglesia no ora, que la iglesia no se aparta, que la iglesia no es santa, que la iglesia está contaminada por todas las cosas del mundo y no tiene poder ni fuerza para detener el mal y para detener las tinieblas. Eso es lo que está sucediendo. Dice que el resultado es que la maldad de los hombres era demasiado en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos solamente pensaban en hacer lo malo. Estaban completamente corrompidos y Dios le dolió en su corazón. Ahora, la Biblia utiliza unas figuras literarias que se llama, en este caso se llama antropomorfismo, con el fin de explicarnos algo para lo cual no existe una palabra clara o específica que podamos entender. Por ejemplo, aquí la Biblia está tratando de mostrarnos lo que sintió Dios en su corazón. Expresar el dolor del corazón de Dios debe ser algo supremamente difícil y tendríamos que buscar unas palabras adecuadas. Un dolor profundo en el corazón de Dios es como cuando nosotros nos arrepentimos de haber hecho algo. Es algo que nos duele en el corazón, que nos atraviesa el alma. Y eso es lo que quiere decir la Biblia, que a Dios le dolió sobremanera. Pero cuando dice que Dios se arrepintió, no tiene que ver con el arrepentimiento del pecado, sino con sentir que lo que he hecho es bueno, pero lo han convertido en algo malo. Cuando nosotros sentimos arrepentimiento, nos arrepentimos de haber hecho algo malo. Pero aquí Dios está sintiendo dolor porque Él hizo algo bueno, pero el hombre lo convirtió en malo. Esto es lo que quiere decir. No quiere decir que Dios se arrepienta, porque sabemos que Dios no se arrepienta. Y que el plan eterno de los siglos tiene que ver con el hombre. Entonces, dice que Dios decidió: raeré de sobre la faz de la tierra a todos los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y eso es bien interesante porque es un principio. Por ejemplo, más adelante cuando veamos la historia de Abraham vamos a darnos cuenta o a recordar que Dios destruyó Sodoma y Gomorra, pero salvó a, a Lot y a sus hijos. Los salvó por misericordia, los salvó por gracia. Y que siempre que Dios va a hacer un juicio sobre una nación, salva a aquellos que estén aferrados a su gracia. Y dice, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces, ahora sí vamos al siguiente, al siguiente tema, que es el tema del diluvio universal. Y entonces tenemos aquí primeramente que el diluvio universal se llama universal porque es por vez primera que Dios hace un juicio para todo el universo. Por eso se llama diluvio universal. Es el primer juicio universal. Después de ese juicio universal no ha habido nunca otro más. El que viene es el de la gran tribulación, el juicio del gran trono blanco. Pero
Dios hace juicios en algunos sectores de la humanidad, en algunos pueblos, en algunas ciudades, en algunos países, en algunas naciones, pero nunca, después del diluvio, nunca ha hecho un juicio sobre toda la tierra, sobre toda la humanidad. Esta es la primera vez que Dios decide castigar a toda la humanidad, el diluvio universal. Es un juicio de Dios sobre la civilización antigua, llamada también los antediluvianos. Recordemos que ellos son muy diferentes a nosotros y que vivían aproximadamente 900 años y muchísimas otras cosas más. Por ejemplo, había entre ellos hombres supremamente altos a los cuales se llamaron gigantes, supremamente altos y supremamente fuertes. Entonces, lo primero que encontramos aquí, ¿cuáles fueron las causas del diluvio? Ya las acabamos de ver. El remanente santo se mezcla en matrimonios con los impíos. Encontramos que la maldad se sale de su límite precisamente a causa de estos matrimonios y que se pone en peligro el plan de salvación porque no hay ningún hombre piadoso sobre la tierra, solamente Noé. Dice Noé halló gracia delante de Dios. Entonces, vamos al versículo 9 del capítulo 6 de la vida de Noé para que tengamos un cuadro del perfil de Noé. Dice, estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Can y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. Y a continuación viene un, un estudio detallado de cómo se tenía que hacer el arca. No lo vamos a leer, lo pueden leer en sus casas, son las dimensiones, cómo era el arca, etcétera, etcétera. Lo importante aquí es saber que cuando vamos a hacer algo, Dios es el que tiene que decir cómo. Todo lo que vamos a hacer. Estamos viviendo una época donde inventamos cosas como Caín, que inventó llevarle a Dios frutas como si él hubiese pedido frutas. Dios no pide frutas. A Dios hay que darle lo que Dios pide. Con Dios hay que hacer lo que Dios ordena. Y encontramos aquí que los principios de la fe tienen que ver con la obediencia estricta a lo que Dios estipula en su palabra. Y de la misma manera como Dios le ordenó a Moisés que hiciera un tabernáculo específicamente con las especificaciones que él les estaba ordenando, aquí también le dice a Noé que haga un arca con las medidas, con los materiales, con los elementos, con la distribución que él le está ordenando. No creo que Noé fuera un arquitecto o un ingeniero, pero sí sabía seguir las instrucciones precisas que Dios le daba para fabricar esto. Y dice el versículo 17, vamos a Génesis 6, 17, mire lo que dice Dios a Noé. He aquí que traigo yo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne, en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. E hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó.
Bueno, en todo este pasaje que tenemos aquí de cuando Noé recibe las instrucciones, pasan 120 años. Esta arca que va a ser construida por Noé y me imagino que por, por los integrantes de su familia, quizás por sus 3 hijos que lo iban a ayudar, como era la costumbre, que los hijos ayudaban a los padres. Todo este asunto duró 120 años en que recibió burlas, desprecios y que martillaba una madera y construía algo según unos lineamientos de Dios y parecía que su vida era absurda y parecía que su vida era ridícula porque estaba construyendo algo que no tenía sentido humanamente hablando. ¿Por qué? Porque es que nunca había llovido. Esa es otra diferencia del mundo antes del diluvio. Nunca antes había llovido. No existía la lluvia. El cielo no tenía nunca, ni había tenido una nube el cielo. ¿Por qué? Porque no se necesitaba la lluvia, porque la tierra tenía un sistema de regadío en el cual un vapor subía de abajo hacia arriba y humedecía la tierra y no había necesidad de que hubiese lluvia. Vamos un momentico, por si lo han olvidado o no lo vieron. En el capítulo 2 de Génesis retrocedamos y ahí nos dice cómo era la tierra de aquella época. Dice Génesis 2:5, dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Subía un vapor de la tierra y la tierra se regaba a sí misma. Nunca antes había llovido. Entonces, costaba mucho trabajo creer, pero Noé le creyó a Dios. Pero no significa que le creyó en el corazón. Esa no es la fe que salva. La fe que salva es la fe que actúa, la fe que toma decisiones, la fe que asume el riesgo. Y eso fue lo que hizo Noé, tomar decisiones de obediencia, una obediencia que era visible a todos los habitantes de la tierra. Todos veían a Noé día tras día, serruchando la madera, clavando los clavos, construyendo el arca. Y de esa manera le predicó a toda la humanidad. Noé es un ejemplo de gracia. Dice el capítulo 6, versículo 8, que él halló gracia ante los ojos de Dios. Noé es un ejemplo de obediencia. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Caminar con Dios significa ir paso a paso con Dios, ir obedeciendo palabra por palabra, mandato por mandato. Un ejemplo de obediencia. Uno de los hombres que aparecen en Ezequiel 14:14, junto con Daniel y junto con Job, Noé y Daniel. Los 3 hombres más grandes según el concepto del mismo Dios. Es un ejemplo de fe. Vamos a Hebreos capítulo 11 y veamos lo que dice Hebreos acerca de la vida de Noé. Hebreos 11, versículo 7, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Les decía que la fe que salva no es una fe interna que nadie la puede conocer sino yo, que nadie la puede entender sino yo, sino que la fe que salva es aquella que nos lleva a vivir una vida en la cual vamos a ser el hazmerreír de los demás. La fe que salva es aquella que abraza las promesas de Dios y actúa
actúa como si esas promesas ya estuviesen cumplidas. Y en ese actuar de que nosotros tenemos estas promesas y tomamos estas decisiones, hacemos el ridículo delante de los demás y hacemos que los demás nos rechacen, se burlen, nos exhiban, eh, nos ridiculicen, nos malinterpreten, nos difamen, nos persigan, pero la fe actúa con una actuación que es clara para el mundo. La fe toma decisiones y vive de una manera totalmente opuesta a los demás. Todo el tiempo en que Noé serruchaba la madera del arca, clavaba los clavos del arca, y cada vez que le preguntaban, ¿qué estás haciendo, Noé? Estoy haciendo un arca. ¿Eso qué es? ¿Arca para qué? Porque Dios va a traer un juicio, porque hay mucha maldad, y si no se arrepienten, perecerán. Y Noé, que es llamado un pregonero de justicia, por 120 años que duró haciendo el arca, porque desde que Dios anuncia y le pide a Noé que haga el arca porque va a destruir a toda la humanidad, hasta el día en que comienza a llover, transcurren 120 años. 120 años viviendo solo para recibir burlas, pero creyendo en que lo que Dios ha prometido, eso sucederá. Moisés es una señal para nosotros, es una señal para los últimos tiempos. Recuerden que Mateo 24 dice que la venida del Señor será como en los días de Noé, que estarán casándose y dándose en casamiento. Esto quiere decir haciendo planes, haciendo bodas, haciendo festejos, haciendo rumba, como si no pasara nada. Los días previos a la venida del Hijo de Dios son como los días de Noé. Hay alguien que está haciendo algo y a los demás les parece que es ridículo, que se debe ir a divertir. Entonces, tenemos que aprender acerca de Noé, tenemos que aprender acerca de esa obediencia que nos hace ver ridículos ante los demás y obedecer, porque estos son los últimos tiempos. Estos son los últimos tiempos. Bueno, entonces aquí tenemos ya el diluvio como tal, tenemos las dimensiones del arca. Recientemente estuvieron publicando un arca que construyeron en Estados Unidos, no me acuerdo en qué estado. Dice que la reprodujeron con las medidas exactas de la Biblia y de las Escrituras, y que es una experiencia emocionante ir y entrar a ese arca. También hay un documental de la National Geographic que afirma que hay un arca o unos restos de una embarcación que coinciden perfectamente con las medidas del arca de Noé y que está exactamente en el lugar donde el arca atracó, y que permanece ahí hundida entre el mar cerca al monte Ararat. Y no sé si lo han visto, pero es un documental supremamente interesante que hay, donde vemos cómo han quedado huellas de lo que Dios ha hecho a través de la historia. Bueno, estas son las medidas del arca. El diluvio duró 40 días. El diluvio duró 40 días, quiere decir que duró 40 días lloviendo, 40 días lloviendo, 40 días de lluvia, ¿cierto? Y no cualquier lluvia. En, en el versículo 11, vamos al capítulo 7 de Génesis, 7:11 dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. No sé si recuerdan cuando estudiábamos la creación, que la Biblia dice que Dios separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, y a la expansión de las aguas de arriba llamó cielos, y a la expansión de las aguas de abajo llamó mares. Eso quiere decir que el cielo también fue hecho de la expansión de las aguas. Y dice aquí que el cielo se abrió, es decir, que se derramó todo el agua que había en el cielo sobre la tierra, y todo ese proceso duró 40 días por completo. Ahora, esta fue la duración del diluvio.
pero las aguas duraron en la superficie de la tierra y subieron, dice, hasta sobrepasar el pico del monte más alto que hay sobre la tierra, lo sobrepasaron las aguas. Y estas aguas duraron aproximadamente un año. Eh, Noé duró un poquito más de un año dentro del arca, porque dice que cuando él entró al arca tenía 600 años y cuando salió del arca tenía 601 y un poquito más. Eso fue el tiempo en que duró Noé, perdón, en el arca. ¿Qué más podemos decir? Dios, para preservar las especies, ordenó que subieran de dos en dos. Y la Biblia narra que los animales subían de dos en dos sin que nadie los obligara. Y que cuando subieron todos, Dios cerró la puerta. Y fue Dios el que cerró la puerta del arca. Y eso también tiene un mensaje bien importante porque llegará un momento en que también se va a cerrar la puerta. Se va a cerrar la puerta de la salvación, se va a cerrar la puerta de la gracia, se va a cerrar la puerta de la misericordia, ¿cierto? Y no sabemos cuántos años son. En este tiempo eran 120 años. Y yo creo que Dios no le comentó a Moisés cuántos años eran, porque lo que aparece es como algo que Dios dijo para sí mismo, serán sus días 120 años. Y Dios sabe cuántos años nos quedan, cuánto tiempo le queda a la humanidad. Y en este momento hay una puerta grande abierta para la gracia. El arca de Noé es hoy el Señor Jesucristo, es hoy la iglesia, pero no hablo de la iglesia como un templo físico, sino la iglesia que es el cuerpo de Cristo, el pertenecer, el tener comunión con Cristo, es estar dentro del arca. Y, y tenemos que tomar decisiones serias en cuanto a eso. Tenemos que tomar decisiones serias en cuanto a nuestra relación con el mundo, en cuanto a nuestras conexiones con los mundanos, en cuanto a, a nuestros pactos, a nuestras alianzas y entender que nosotros hemos sido apartados y santificados como pueblo de Dios. Tenemos que aferrarnos al Señor Jesucristo como quien sube a un arca sabiendo que el mundo va a perecer y va a ser inundado. Entonces, Noé nos enseña eso, nos enseña acerca de la fe, de que mientras otros estaban jugando, él estaba creyendo y obedeciendo y dando testimonio de su obediencia. Bueno, acá tenemos un nuevo comienzo para la humanidad. En el capítulo 8, versículo 1, narra cuando finalmente ya las aguas se secan y Noé puede descender con sus hijos, con su familia, para tener un nuevo comienzo en la humanidad y en la tierra. Génesis 8, versículo 1 dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Aquí encontramos otro antropomorfismo. Pues es obvio que a Dios no se le olvidó que tenía a Moisés metido en un barco. No, a Dios no se le olvidó eso. Cuando dice que Dios se acordó, es porque lo que quiere decir es que llegó el tiempo de Dios para Noé. Que Dios dijo, ahora voy a responderle a Noé. Pero no es que se acordó en el sentido de que se le había olvidado. No, eso se llama antropomorfismo, son figuras literarias para ayudarnos a entender lo que Dios está haciendo, como que ponen a Dios como un humano, pero realmente no lo es solo para efectos de comprensión. Entonces dice que disminuyeron las aguas. Versículo 2 dice, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida. Fíjense que es una lluvia sobrenatural.
Y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Bueno, vamos a encontrar en la vida de Noé algunas cosas. Por ejemplo, apenas Noé desciende del arca, versículo 20, Génesis 8:20 dice, edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno y el día y la noche. Bueno, lo primero que hizo Noé al salir del arca fue adorar a Dios, un altar para adorar a Dios. Es lo primero que hace Noé. Y es interesante ver cuando Dios le había dicho a Noé, que hay gente que se da cuenta de eso y pregunta, todas las especificaciones las tienen que leer ustedes. Hay gente que se da cuenta de que por lo menos Dios le dijo a Noé que de todo animal limpio debiera tomar 5 pares. De todos los animales, de todas las especies, debía tomar solamente una pareja macho y hembra, de todas las especies de animales. Pero de los animales limpios, esto es las palomas, los corderos, de los animales limpios, o sea, de los animales que ellos podían comer, que eran limpios, podía tomar, debía tomar 5 parejas. Y nos preguntamos, ¿y por qué de esos sí, de estos no? Bueno, precisamente los animales limpios son los que se ofrecen a Dios. De tal manera que Dios también nos provee para que ofrendemos, para que adoremos. O sea, nosotros adoramos con las mismas cosas que Dios nos da. Nosotros ofrendamos con las cosas que Dios nos da. Dios nos da las cosas para que las administremos, pero en nuestra administración Él espera que le demos a Él primero la gloria, la honra y el honor. Y eso fue lo que hizo Noé. Apenas salió del arca, se postró y ofreció esos animales a Dios. No se puso a pensar qué haré, todos los animales han muerto y nosotros nada más tenemos 5 parejas de animales limpios. Si sacrifico uno para Dios nos vamos a morir del hambre. Él no pensó eso. Él pensó que Dios tenía que ser adorado. Él pensó que Dios se merecía lo mejor de lo mejor. Sin embargo, y aunque Noé alcanzó gracia con Dios, Noé también cometió errores. Vamos a mirar primero el pacto de Dios con Noé, que es importante. Dios tiene un pacto con Noé, capítulo 9, versículo 1. Capítulo 9, versículo 1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Eso es importante que lo recordemos. Comienzan de nuevo Noé y sus hijos y reciben la misma orden que Dios le dio a Adán y Eva en el jardín del Edén. Fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra. O sea, espárzanse por toda la faz de la tierra. Esa fue la orden de Dios para Noé y para sus hijos. Y para que no les diera miedo, dijo, el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado. Este versículo 3 dice que por primera vez los hombres comenzaron a comer carne. Antes solamente tenían derecho o les había dado Dios plantas y legumbres, plantas verdes y legumbres. Pero ahora dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes les he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada,
porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí Dios estableció dos cosas. Primero, que el hombre ya podía comer carne, podía matar un animal y comerlo. Y segundo, que el hombre no podía matar a un ser humano. No podía matar a un ser humano porque el castigo era la muerte. Dios estableció aquí la pena de muerte. Dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre deberá ser derramada. Es decir, él debe morir. ¿Para qué estableció Dios la pena de muerte? ¿Para que se mataran los unos a los otros? No, todo lo contrario, para que no se mataran. Para que yo, por mucha rabia que tuviera, no cometiera el pecado de Caín y entendiera que mi vida era tan valiosa como la del otro. Y no importa cuánta rabia y cuánto enojo tenga yo con otra persona, no lo puedo matar, porque si llego a matar a una persona, el castigo será que yo también deberé morir. Entonces, Dios estableció la paga de muerte, la pena de muerte para que el hombre pagara con su vida la vida de su prójimo. Estableció que podía comer animales siempre y cuando no los comiera con sangre, porque la sangre era símbolo de la vida del animal y era símbolo de la vida de los hombres. Eso es lo que Dios estableció. Y ahora vamos nuevamente al versículo 7, más vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ellos. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Entonces conocemos nosotros que el arco iris es la señal donde Dios nos confirma que este mundo no será destruido por agua, que este mundo no será destruido por un diluvio. Entonces vamos a dejar hasta ahí y recordemos que aunque no será destruido por un diluvio, sí habrá una destrucción y será por fuego, como lo enseña más adelante la escritura. ¿Por qué? Porque se están dando las mismas características del tiempo de Noé. La gente disfruta, la gente festeja, la gente peca contra Dios, la iglesia se contamina con el mundo y pierde su razón de ser. Entonces, estos son los tiempos de Noé, pero también son los tiempos en que viene el Señor Jesucristo y también son los tiempos en que podemos hallar gracia delante de Dios, porque es el tiempo de la gracia y nosotros hemos hallado gracia a través de nuestro Señor Jesucristo.